Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie sobre el libro de los Salmos, o más que los Salmos, sobre la oración. Y cómo los Salmos nos ayudan, nos enseñan el lenguaje de la oración. Por siglos, el pueblo del Señor hemos aprendido a orar con los Salmos. Y hoy vamos a orar, hoy vamos a aprender cómo confesarnos. La oración de confesión. Bueno, y eso que cuando decimos la palabra confesión en medio de estas acciones políticas es una palabra a veces como compleja en el día de hoy, ¿cierto? Todo mundo que necesita confesar o no confesar. Pero hoy vamos a hablar cómo oramos. Porque creo, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que no entendemos que la confesión es un proceso también. Más que simplemente, Señor, no sé si a ustedes le enseñaron, a mí me enseñaron cuando la primera comunión, que uno decía cosas como, acúseme Padre, acúseme que me mentí, no sé qué, acúseme Padre, y entonces eso ya, y listos. La cosa es más que eso. Pero gracias a Dios por la confesión. Hoy vamos a aprender de este maravilloso Salmo 32, un salmo central en la vida espiritual, que es considerado, está en el texto hebreo, un masquil, es decir, un salmo de instrucción, de meditación profunda, que tiene una característica un poquito diferente de otros salmos sobre la confesión. Todos necesitamos la confesión. Aunque en el día de hoy, pues la gente diga, no, pues, ¿de qué? Como escucha uno por ahí, dice, mire, si yo no le hago mal a nadie, y si nadie, pues tampoco, o sea, ¿cierto? El problema con la confesión es que como que a nosotros como que se nos pegó todo esto. Ya nadie se confiesa. De verdad. O lo hacemos ahí un momentico antes de tomar la cena, bueno, que por lo menos, pero... No, debemos crecer, tener una práctica profunda de la confesión. Es necesario. Todos tenemos que reconocer que fracasamos en cumplir la voluntad del Señor, que nos equivocamos, afectamos a otros. Con respecto a la confesión, pues hay que cuidarnos de dos extremos. A veces hay personas que dicen, pero yo, pastor, pues, me decía una señora del grupo de, ¿cómo se llaman? Mis mejores años, pues, que empieza el martes. No, pastor, pues yo ya qué, ¿qué me voy a confesar? A ver. O uno dice, no, pues que se confiesen esos de la política, pero yo, pues, ¿qué? Ese es un extremo que creo que a veces... Como que pasamos meses como cristianos y no nos confesamos de verdad. Y eso no puede pasar. El otro extremo, hay personas que dicen, no, yo ya soy un caso perdido. No, eso me arregla a nadie, yo ya lo que he hecho, eso no tiene perdón de Dios. Ya. Entonces, ni el uno ni el otro se acerca a la confesión. Hoy quisiera que en primer lugar tuviéramos una perspectiva diferente de la oración de confesión. Como dije, yo me acuerdo de las primeras experiencias, fue cuando uno hace la primera comunión, ¿cierto? Que uno lo preparan chévere, el vestido y la fiesta, todo eso. Ay, pero cuando le toca a uno, ¿qué es que la confesión? Y en el colegio donde yo estudié, le tocaba a uno con el cura que manejaba la parte espiritual, no guardado en el cuartico ahí escondido, sino de frente. Y uno decía, ay, madre. Y cuando uno hacía fila ya ahí, o llegaba uno, pasaba ahí, a ver qué, ¿no les pasaba a ustedes que cuando uno le toca se olvidan todos los pecados? O por lo menos, o más bien a mí me daba tanta pena que uno resultaba con las mismas bobadas de siempre. Ay, acúsame, Padre, que le mentí a mi mamá. Me mentí a mi mamá nomás. Qué más barbaridad. Pero uno ahí, y tiene uno un concepto de que qué aburrición. Yo creo que como cristianos
se nos ha olvidado el arte, la profundidad de la oración de confesión. El Salmo 32 nos ayuda a rescatarlo. Es bueno tomar el Salmo 32 cuando vamos a confesarnos. Es bueno programar a veces los tiempos de confesión en silencio, tranquilos. Este es un salmo de meditación, lo dice el texto bíblico. Miren cómo debemos acercarnos, inclusive con dicha. ¡Qué bueno! Miren cómo lo inicia el Salmo 32, primeros dos versículos. Salmo 32, primeros dos versículos, y los ponemos ahí, muy bien. Dice aquí, miren, esta es una oración de confesión. Dichoso aquel que se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Según el salmista, oiga, confesarse, qué dicha poder confesarse y librarse de todos esos pecados que tenemos. Pero a veces no lo vemos así. Bienaventurado, dicen otras traducciones. Bienaventurado, sumamente feliz, es lo que significa. ¿Usted se siente así cuando se va a confesar? Cuando se acerca a la confesión, sumamente feliz. A veces no. Sobre todo que esta semana me puse, no sé por qué, a mirar como la publicidad. ¿Qué es lo que la publicidad vende de que es feliz? Entonces, por ejemplo, vi un cartel gigante, una pancarta gigante de un tipo todo pinta en la playa, con unas cervezas que llevaba un six-pack, como dicen ahora. Y yo decía, oiga, si el tipo se toma de todas esas cervezas todos los días, no creo que tenga el cuerpo que tiene. Eso rodeado de chicas y en la playa comiendo, bueno, el sol. Ese es lo que uno dice, bienaventurado, qué dicha. Muy diferente, piensa el salmista. Qué dicha podernos confesar. Qué bueno. Qué bueno porque tenemos necesidad de ello. No somos perfectos. Aunque a veces decimos, no, pues no soy tan malo. No, es que no se trata de eso. La necesidad que tenemos. Qué dicha que hay un Señor que nos recibe. Qué bueno que Él nos conoce como somos, así, como somos. Pero Él no dice, uy, hermano, ¿y usted? Sino Él nos acoge como somos. El ser humano, tú y yo, tenemos una gran necesidad de ser amados así como somos. Es un gozo por la obra de Cristo, porque no es mérito nuestro que nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial para pedir perdón, como somos. Así, con nuestras inconsistencias, rebeldías y todo lo que implica. Porque, qué bueno, porque es una realidad que fallamos, es una realidad que necesitamos la confesión. Y no es como, a mí también dentro de la catequesis que recibí para la primera comunión, me decían, mire, es que si usted no se confiesa, cuando usted vaya al cielo, el Señor pone una película de todo lo que usted hizo que no se confesó. Uy, se imagina. Ahí sí uno dice, no, yo al cielo no quiero ir. Que le manden a uno toda la película de todo lo que hizo. Entonces uno dice, a ver, ¿qué más? No es así. No es así. Ay, Señor, gracias por poder confesarnos esta semana. Yo los invito, no que hagamos esa orancita, que está bien, hacemos rapidito ahí antes de tomar la cena porque la Biblia dice eso. No, esta semana, varios días, el Salmo 32, varias veces. Señor, ayúdame. Qué bueno, y decía, aquí estamos. En primer lugar eso, acerquémonos a la oración de confesión, porque con ese sentimiento de gracias a Dios, qué dicha
poder tener un Dios que nos recibe y le podemos contar todas esas cosas que no hemos hecho bien, todas las cosas que hay en nuestro corazón. Y Él no deja de amarnos. Qué bueno es eso. El salmista lo hace así. Por eso dice que bueno cuando tú perdonas y limpias. Pero si no lo hacemos, el salmista también lo dice. Versos 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esa es una expresión, wow, que uno la ve como la mano del Señor si uno no se confiesa. No es como dice, listo, hágale, tranquilo, siga así. No, 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 no. La mano del Señor. ¿Cómo se siente tener eso? Pues con toda la culpa que hay. Tener la mano del Señor es como diciendo, el salmista decía, me sentía a morir. Me iba debilitando como, uy sí, como cuando usted no le ha pasado el clima caliente, eso es ¿verdad? Como en Barranca, uy. Y eso uno no quiere salir a mediodía a ninguna diligencia y eso es, ay. Yo no podría estudiar ni trabajar ni nada en un clima como eso. Además tengo el problema que sudo como un caballo y entonces, uy, no, yo me muero, debilitado. ¿Saben? Aunque pues no lo dijo en cosas espirituales ni nada de eso, pero me escuché toda la entrevista de este señor Nicolás Petro y el medio de comunicación, esta señora periodista, hablando de todo lo que... Me sorprendió no me sorprendió, más bien fijé mucho mi atención cuando él dijo, porque ella le dijo, y ahora usted que está confesando todo eso, ¿cómo se siente? Y él dijo, y eso no estaba hablando nada espiritual, dijo, a la larga ya siento que descansé. Sí, dijo, me siento en paz, ya todo el mundo sabe lo que hice, pues. Porque es que mientras no, y eso que no está hablando de confesión la de con el Señor, sino la otra. Miren, a veces nos pasa, como me pasó a mí con nuestra nevera hace como 15 días. Ya le voy a decir. Resulta que yo empecé a abrir la nevera y eso olía feo. Y yo miraba, pero no, yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué dejaron ahí? Y empieza uno a ponerle que el café, que el bicarbonato, pues nada. Y eso olía. Hasta que por fin dije, bueno, un momentico, aquí vamos a ver qué pasa. Entonces empecé a desocupar toda la nevera, toda, y por allá en el último rincón había un pedacito de cebolla entre un plástico que nadie había visto, eso estaba picho. Por más que le pusiera el cafecito y todo lo demás, ¿qué es lo que hay que hacer? Y botarlo. Así creo que a veces nos pasa en muchos sentidos. Es necesario, porque mientras no confesamos, y óigame, aquí ninguno somos perfectos. No. Yo no sé cómo hay gente que dice, yo llevo 6 meses y, ay, Señor, perdón. Esta no es confesión de, ay, Chuchito, perdón. No, esto no puede ser así. La oración de confesión es una oración reposada, profunda. Qué gozo poder pasar un tiempito y decir, Señor, aquí estamos. Arreglemos las cuentas. Hagámoslo. Es una bendición. Porque el pecado, en tercer lugar, nos enseña este salmo, no solamente que nos carga, sino el pecado tiene diferentes rostros. Yo les invito a que pongan mucha atención a cuáles los diferentes rostros del pecado, para que así en la forma que oremos, miremos cómo el pecado tiene esos rostros y cómo pedir perdón y reconocer cada uno de esos
rostros. Dice así, el salmista, verso 5. Pero él no se quedó allá ahí como sin confesar las cosas, sino dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah, es como un interludio. Que te invoquen todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás de cánticos de liberación. Antes de meternos a las diferentes palabras de lo que significa pecado, hay una frase que se pierde ahí un poquito, pero es muy importante. Dice el verso 6, que te invoquen, que podamos orar para confesarnos todos los fieles en momentos que puedas ser hallado. Y dice, porque las muchas aguas te va a salvar y yo te protegeré. Aquellos que acostumbran a leer la Biblia, las muchas aguas son señal de qué, o qué significan las muchas, esa expresión en todo el Antiguo Testamento. ¿De qué? Pruebas, problemas. En otras palabras, como me decía mi abuelita, que los problemas nos cojan confesados. Porque si no, pues dice, si te cogen, dice, las aguas vendrán y allá no te verán. Tú serás el refugio que nos agarra, es decir, confesémonos antes de, porque ya cuando la tenemos al cuello ya va a ser más difícil. ¿Qué es el pecado? Palabra que está en desuso, como dicen en el día de hoy. Y los sinónimos de pecado, pues eso, si pecado no se usa, los sinónimos como transgresión e iniquidad. ¿Usted ha visto? ¿Usted habla así con...? ¿Sí? Usted se dice, viene, camine y oramos por mi iniquidad. Entonces, como, no, por las cosas que tenga, por los problemitas, ¿no? Iniquidad, dice el texto. Hay tres palabras que son muy importantes. El Salmo 32 es una joya, porque todos los términos que significan pecado y todas las diferentes formas de salvar el pecado están en un solo pasaje. Maravilloso. Y es más, en un solo versículo. La palabra primero, pecado, tiene un significado, en hebreo es la palabra katá, que significa errar en el blanco, fallar, no alcanzar lo que se supone uno debe alcanzar. Hay un pasaje, por ejemplo, muy gráfico, ustedes después lo pueden buscar, en Jueces 20:16, cuando la tribu de Benjamín estaba entrenando sus guerreros. Había unos guerreros de la tribu de Benjamín muy particulares, que eran muy capaces con la onda. Y dice el texto bíblico que los guerreros, ese grupo élite de los guerreros de Benjamín, tenían tanta capacidad que no, decía, pecaban esta misma, no erraban al blanco, con su onda eran capaces de partir un cabello. El término significa tú y yo no llegamos a lo que se nos pide. Cuando estés confesando tu pecado con el Señor, examinando tu corazón, debemos mirar qué cosas del Señor me está pidiendo que yo no estoy haciendo, que no estoy cumpliendo. No lleno los requisitos, no llego a la meta. Somos hechos a la imagen de Dios y como imagen de Dios debemos amarle a Él y amar al prójimo. Los 10 mandamientos son una forma del Señor decir, mire, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Los 10 mandamientos. No sé si se han dado cuenta o si han estudiado que la mitad de los mandamientos tiene que ver con nuestra relación con Dios y la otra mitad nuestra relación con el otro. Es una forma del Señor, mire, aquí están. A ver, ¿cómo vamos en eso?
Entonces ahí es cuando empezamos a decir, no, yo no mato. Pero entonces el Señor Jesús la puso más. Dice, no. Y ese chisme y esa mentira que levantó. Nos engañamos a nosotros mismos. Pecado significa hay algo que el Señor a ti y a mí nos pide hacer, pero no estamos haciendo. No cumplimos, no llegamos, fracasamos. Al Señor Jesús, como para tratar de que resumiera todos esos mandamientos, dijo a veces, Señor Jesús, resúmamelo en uno. ¿Recuerdan? ¿Qué era cuál? Amar a Dios con todo el corazón, por encima de todo, y al prójimo. Cuando estés confesando un pecado, hay que coger un cuadernito y decir, ¿en qué sentido yo no estoy amando al Señor en esto que estoy haciendo? No es mi prioridad. ¿En qué sentido? Esto no significa que estoy amando a mi prójimo. Y debo pensarlo, no, Señor, perdóname porque mentí. Bueno, pero ¿qué implicó esto con el Señor y con el prójimo? Fracasamos en amar a Dios y amar a los demás. Eso se llama pecado. No das, como dicen por ahí, no damos la talla. Y necesitamos que el Señor nos diga, aquí estamos. Pero también hay otra palabra que se usa, también muy poco, transgresión. Hermanos, pónganse de pie y vamos a confesar nuestras transgresiones. Es la palabra pesha que está ahí en el texto, que es traducido como rebelión. Significa traición, romper la confianza. Tenemos un pacto, pero tú rompiste, quebraste la confianza. Tiene que ver con relación. El pecado tiene que ver siempre con relaciones. Hay algo que a alguien estoy traicionando. A alguien estoy traicionando cuando yo peco y tú pecas. Y tenemos que escribir y orar específicamente. ¿A quién traicioné? Las naciones tienen tratados y se traicionan y entran en guerra. El Señor nos manda a hacer pactos y a veces los pactos se violan, no se cumplen. Tenemos convenios, no cumplimos. Si alguien entra a tu casa y se lleva la licuadora sin tu permiso, eso se llama robar. Pero si el que entra a tu casa y se lleva la licuadora sin tu permiso es tu vecino, se llama no solo robo, sino transgresión. Porque es alguien que tú confiabas. El pecado implica siempre que alguien estás traicionando. Por eso es tan serio. Y a veces no miramos esas dimensiones del pecado. ¿Se acuerdan de Jacob cuando el suegro, Labán, lo estaba acusando que se robó unas chucherías que se le habían desaparecido? ¿Recuerdan que él dijo, ustedes se las robó? Y él dice ahí, yo jamás he hecho transgresión. Es decir, yo no fui el que te robó eso. A propósito, ¿quién fue el que se robó la esposa de Jacob, que era la hija? Esa estaba transgrediendo, traicionera. Eran ídolos y todo eso, pero traicionera. Así como la canción. El pecado implica que alguien estás rompiendo la confianza. Para ponerlo más suave, estás rompiendo la confianza. Es rebelión. Llegaste a un acuerdo, pero no lo estás haciendo.
La tercera palabra que está también ahí es la palabra iniquidad. En hebreo es avón, no es la compañía de cosméticos. No, esa es Avon. Este es avón de iniquidad. Quiere decir maldad, culpa, traición, literalmente torcido. ¿Qué está torcido en nuestro corazón que me hace pecar? Y eso tenemos que llevarlo a la mano del Señor. Esta expresión se usa mucho en el Antiguo Testamento y dice que los arqueros, cuando entran en batalla, deben estar seguros que su flecha esté totalmente derecha, porque si está torcida, jamás dan al blanco. Y nuestro corazón, en sus diferentes torceduras, no llega al blanco. ¿Qué está ahí? Porque cuando nos confesamos tenemos que, ¿qué herida, qué cosa está chueca ya dentro de nuestro corazón que necesita que el Señor endereza, sane, corrija, ponga en la dirección adecuada? Significa que hay algo en nuestra vida que está desfigurado, es literal. Es decir, que no, el Señor tiene otros planes y en nuestra vida está algo desfigurado. También se relaciona a las consecuencias, porque cuando uno peca, afecta, desfigura, altera la vida de otros y la vida de uno mismo. Uno recibe a veces el castigo de su propio pecado. Por lo tanto, cuando oremos esta semana con el Salmo 32, cuando llevemos esos pecados que hemos hecho, miremos en qué sentido, qué es lo que no estoy dando en el blanco, que me pide Jesús que yo no lo estoy haciendo. Pero no solo eso, sino a quién estoy traicionando o a qué cosa, qué institución estoy traicionando. Y arrepentirme de eso. Pero también que el Señor, muéstreme qué chueco hay en mi corazón que no es para excusarse, pero sí qué hay, qué dolor, qué necesito exponer. Cuando hacemos eso, en cuarto lugar, este salmo habla del resultado de la confesión. Cuando oramos, hay un resultado. Ustedes no saben, que a veces pensamos, listo, el Señor me perdonó y sí, ya, eso ya, acúseme, Padre, que no mentí, Padre, ya salimos. Dice aquí, versos, miren cómo menciona verso 8, 9 y 10. El Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Me gusta otra traducción que dice, y pondré mis ojos, no apartaré mis ojos de ti. Eso es lindo. Cuando nos confesamos. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que confían. Es decir, cuando nos confesamos pueden pasar tres cosas. Primera, el Señor dice ahí, primera parte, yo te instruiré. Y a veces nos confesamos y no escuchamos, entonces, ¿cuál es la instrucción del Señor? Mire que el Señor es tan bueno que nos dice, yo te mostraré el camino bueno. Entonces uno ya listo y no escucha al Señor después de confesarse. ¿Qué debes seguir? Te daré consejos. Mire lo bueno que es el Señor. Uno llega con todas sus cosas, su podredumbre, y el Señor termina, listo, aquí te limpio y todo, y te doy estos consejos. Mi hijo, mi hijita, haga coja por allá, tal. Y velaré por ti. No, pues puede ser un camino. Otro, el Señor lo dice, ¿cuántos de los que están aquí están recibiendo el segundo tratamiento?
Y te dice, mire, no seas como la mula o como el caballo. ¿Mm? Pero fíjense que hay una así, hay gracia. Dice que me toca ponerles para acercarlos, si no, no. Oiga, yo de caballos y de mulas, todo eso no tengo ni idea. Ni idea. Nada, nada. Oiga, pero eso de la brida y eso es incomodar. Y la rienda y todo eso, y eso. Oiga, pero a veces, ¿cuántos años? Y el Señor, mira, te parece como potro salvaje. Y dele y porque no escuchas el consejo. Como yo no tengo ni idea de caballos, pues no tengo ni idea de cómo montar un caballo. O sea, cuando por ahí voy a paseos y todo eso, ¡ay, qué caballo yo! Pero yo digo, a mí póngame uno bien mansito y que sepa para dónde va. Entonces yo me monto, y eso es una dicha. Una vez que por allá en el cafetero me pudieron uno, y el caballo, yo no le hice nada, eso, él sabía el camino, así sí es bueno. Pero hay otros que... ¿Cuál tratamiento después de confesarse quiere el Señor? Porque es que el Señor dele y dele dice, a este toca. Y eso... Pero es mejor eso, a nada. Porque el tercero también es tratamiento del Señor. Y uno no lo ve ahí, dice, muchos son los sufrimientos del impío o del malvado. ¿Sabe qué está diciendo así? Es que el Señor llega un momento en que dice, mire, ¿sabe qué? Haga lo que... Y eso es muy peligroso cuando el Señor nos... Léanse Romanos 1:2. El Señor dice, eso, la ira del Señor no es ahí a lanzarle fuego. Él dice, mire, ¿sabe qué? Entonces, haga lo que quiera. Uf, eso es disciplina fuerte. Y a veces cuando decimos impíos y malvados, decimos, uy, esa gente... No. Lo que quiere decir impíos y malvados son gente que sabe el camino, que sabe quién tiene la dirección, pero elige hacer lo que quiere. El Señor dice, listo, hágale. Eso es muy peligroso. Porque a veces cuando hablamos de la gracia y de la confesión, dicen, no, pues es que, ¿cómo es que dice? El que peca y reza... Yo no, eso obviamente no es bíblico. Pues eso no es bíblico. Porque esas son de las barbaridades que uno se come. Como una vez una persona en un estudio bíblico dijo, como dice la palabra del Señor, el que peca y reza. Sí, ya va. Primero el Señor lo pone ahí y dice, bueno, a este potro o a esta mula salvaje toca y eso talla. O si no dice, mire, desbóquese. Y eso es muy, muy peligroso. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que confían. ¿Saben que la confesión es un acto de fe? Pero eso no se hace en un momentico, hay a raticos. Esta semana, con un cuadernito. Y con frecuencia, el Salmo 32 nos ayuda. Señor, lo leemos, meditamos. Señor, perdóname por esto. Miramos las 3 definiciones de pecado. Miramos si tenemos la actitud. Porque pasa como cuando no sé, cuando a los hijos uno les tiene que... Ay, sí, tal. Usted ya está llegando a la confesión así. El Señor dice, mire, ¿sabe qué? Después hablamos. Vienes con expectativa de perdón. Abierto el corazón. Señor, aquí estoy. Ay, qué bueno que puedo venir a ti. Qué bueno que te puedo contar todo esto.
tú me sigues amando. Entonces, cuando empieces a orar por confesión, ¿es esa tu actitud? Decir, bueno, estamos, gozo, ay, qué bienaventurado, qué bueno, que en el conjunto residencial donde yo vivo, yo tengo ese privilegio de venir y confesarme al Señor. Debo coger mi libretica y decir, bueno, esto que estoy haciendo, ¿qué estoy incumpliendo? ¿A quién estoy traicionando con mi falta? A veces a mí mismo, mis planes. ¿Qué es lo que está torcido en mí? Sáname. Y yo escribe. Y después escucha el consejo del Señor. ¿Qué debo hacer entonces? Y el Señor te habla, te perdona, te limpia. O sea, eso de confesión no es ahí de afancito. Y por eso el salmista termina verso 11. Termina y dice, alégrense ustedes justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Oiga, uno cuando se confiesa termina, sabe que muchas veces cuando dice, ay no, yo estoy apagado espiritualmente, 90% de las veces falta de confesión. La confesión lo revitaliza, uno lo limpia, uy no, estoy como apagado, eso no necesita más aleluyas, no, a ver, más confesión, más confesión, y se reverdece, se brilla. El Señor es como cuando mis hijos estaban pequeños, un pastor mayor me enseñaba cosas de la crianza. Y él decía que a sus hijos, cuando sus hijos venían y espontáneamente venían y le contaban las pilatunas que hacían, él siempre los trataba con benevolencia. Pero donde él los cogiera o supiera por otra fuente, sería bueno practicar lo mismo con el Señor, no entendemos. La confesión es recibir ese amor benevolente del Padre, perdonándonos, limpiándonos, sanando. Ahora entienden lo que es sanar, porque no es perdón, es como listo, viejo, vaga y no haga lo mismo. No, las traiciones que sean, dice, listo, yo borro esa culpa, que causa una traición causa mucha culpa. Algo retorcido, pues Él lo tiene que enderezarlo, sanar. Es la obra de Cristo que hoy vamos a celebrar. Gracias a Dios que podemos confesarnos. Okay. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Miren, Él le tocó recibir el castigo de todas esas cosas y Él jamás traicionó a nadie. Siempre hizo la voluntad del Señor y no había ni rastro de maldad en su corazón. Y Él recibió todo el castigo como si fuera el mayor de los pecadores, para que tú y yo pudiéramos tener el inmenso privilegio de estar libres de culpa, hacer lo correcto, sanar esas cosas que están torcidas en nuestro corazón a través de la confesión. Está muy de moda y me parece bien todas las terapias de sanidad, inclusive cristianas, me parece muy bien. Pero sí me preocupa que la mayoría de esas no incluyen la confesión. Y sin confesión no hay esa restauración. Años atrás acompañé a
a un predicador y pastor de experiencia que vino a visitarnos desde Argentina. Ustedes saben quién es. Y una pareja que quería consejería matrimonial y tal cosa. Pues el pastor me dijo, bueno, yo necesito a alguien de aquí que me acompañe. Me acompañó, lo acompañé. Escuchó el caso, era de infidelidad. Y bueno, ahí, bueno, trató, él fue el del problema. Bueno, sí que hay que hacer. Listo. Terminó el tiempo en que pudieron exponer sus cosas. Pastor, ¿qué opina? El pastor dijo, esto no tiene arreglo. El pastor, lo dijimos, no tiene arreglo, nada, algo. Llegó y miró, así fijó al tipo. Dijo, usted no se ha arrepentido ni un milímetro de lo que hizo. Por lo tanto, esto no va a ningún lado. Permíteme orar y acabo. A veces creo que falta porque es una bendición para sanar, para restaurar, si hay arrepentimiento y confesión. Oremos, que el Señor nos dé un corazón que con gozo busca confesar las faltas. Qué bueno, porque no somos perfectos, qué bueno que podemos confesarnos. Oremos. Señor nuestro, hoy celebramos la Santa Cena, tu obra en la cruz. Fue por tus méritos y tu obra y tu obediencia que podemos disfrutar y descansar en la confesión. Señor, tú eres nuestro Salvador. Gracias por permitir en tu obrar en la cruz que en medio de nuestras faltas, pecados, traiciones, cosas torcidas que hay en nuestro ser, podemos ir a ti. Gracias. Señor, cuál bienaventurados somos de poder participar de esta mesa y pedir perdón. Ayúdanos a examinarnos esta semana. Se necesita más de un tiempo a solas contigo. Qué bueno que tú nos escuchas no para lesionarnos ni para maltratarnos por nuestras faltas, sino para perdonar, para enderezar, para limpiar. Qué afortunados somos, Señor. Gracias. Aleluya, gloria a Dios, que podemos confiadamente, como dice tu palabra, y escuchar tu consejo, tu corrección, tu dirección.